La ruta que más va a tardar, la ruta crítica sería esta, ¿verdad? Que es la que nos va a determinar nuestro proyecto, ¿verdad? Y la ruta que va a, a ser más corta sería la de 31. De acuerdo a estos dos valores son muy importantes porque nos van a ayudar a determinar algunos valores que utilizamos en PER. ¿Alguna duda, jóvenes, de esto? Jóvenes. Ingeniero, de momento todavía no. Ah, bueno, muy bien, gracias. Bueno, entonces, continuemos. Y entonces, PER va a tener esto. Va a tener tres tiempos: el tiempo pesimista, el tiempo medio y el tiempo optimista. Dentro de esto estaríamos hablando lo siguiente: estos tres tiempos nos van a ayudar a determinar el tiempo esperado, que esto es el que nos va a ayudar a nosotros a poder determinar lo siguiente, que la desviación de la ruta crítica y la probabilidad del tiempo esperado, la distribución Z. Lo que les preguntaba la vez pasada: ¿cómo están ustedes? Si se acuerdan de su distribución Z, ¿qué es lo que vieron en estadística? Jóvenes, ¿se acuerdan de la distribución Z? Jonathan, ¿se acuerda de la distribución Z? Jonathan Alexander. No, realmente, ingeniero, no lo recuerdo. Ah, bueno, muy bien. Julio César. No me recuerdo muy bien. Bien. Rosaura. Buenas tardes, ingeniero. No, honestamente no recuerdo eso, la verdad. Bueno. Creo que la distribución Z era como algo que se calculaba desde la media, ¿no? Sí, se utiliza la media. Se utiliza la media Para ver en qué la tan lejos fórmula para determinar estaba, cabal. como que abajo de la curva, a ver qué tan lejos Así es. estaba, algo así. Sí. Ah, bueno, está bien, Ana, al menos. Sí, sí se acuerda, muy bien. Y entonces, con esto, pues, vamos, no solamente usamos estos datos, sino también vamos a utilizarlo para generar esa distribución, ¿verdad? Entonces, ¿qué veían ustedes en ese entonces? Para hacer un poco de refrescamiento de este método. Entonces, ustedes utilizaban una tabla para resolverlo, ¿verdad? Entonces, aquí está el área bajo la curva y aquí está cómo es el comportamiento, ¿verdad? Que tendría. Aquí está la campana de Gauss, lo que está de gris es el área de las probabilidades y es una probabilidad acumulada. Por eso le decían que dependiendo de la tabla, de hecho hay que tener cuidado porque hay varias tablas de distribución Z o área bajo la curva, pero hay que tener cuidado porque dependen cómo tengan el dibujo. Regularmente, en mi caso, pues cuando utilizo esta metodología, sí me cercioro que sea la acumulada, ¿verdad? Entonces, si es la acumulada, esta es la que estaría usando. Se hace más fácil porque hay otras que son individuales y puede llegar a producirnos un dato errado. Entonces, eh, aquí van los valores de Z. Nosotros lo que buscamos es el valor de Z y de acuerdo al valor de Z nos va a decir cuál es la probabilidad acumulada. Vamos a ver, si el valor de Z es igual a 0, ¿cuánto es la probabilidad o el área acumulada debajo de la curva? Lester, porque Punto máximo. hoy hay que llamarlos. Manda. ¿Cuál es el área, si Z es igual a 0, cuánto es el área, cuál es la probabilidad acumulada?
Disculpe, ¿puede repetirme? ¿De acuerdo? ¿Cuál es, si Z es igual a 0, cuál es el área acumulada debajo de la curva? La probabilidad. Ron blanco. No puede ser. Vamos a ver, pues, Magdalena. Magdalena. Sí, Inge. ¿Cuál sería la probabilidad? Oh, la verdad, no sé. De acuerdo. Vamos a ver. Oseas. No, en que no me recuerdo. No puede ser, jóvenes. ¿Qué pasó ahí con la estadística? 0.5. No. 0.5, así es, cabal. Muy bien. 0.5 porque es justamente la mitad, ¿no? Era la mitad del área acumulada y entonces representa un 0.5. Entonces, ¿por qué es importante? Y empezamos con ese tema. Porque resulta de que cabal a la mitad, Z va a ser 0 y nos va a dar a un tema. El lado izquierdo y el lado derecho. Lado izquierdo se representan con los números negativos. Aquí la parte negativa no es la negatividad como un número, sino recuerden que estadística, la negatividad representa el lado izquierdo, dependiendo de la metodología. Entonces, en este caso, que es la distribución normal, el lado negativo está del lado izquierdo. Bueno, entonces si se dan cuenta, muy bien, así como lo dijo Antonio, cuando es 0 del lado izquierdo, quiere decir, tenemos una línea y estamos viendo el lado izquierdo, es justamente la mitad de la probabilidad. Si nos vamos al lado derecho, donde está 0, es el otro lado de la mitad, ¿verdad? Entonces, des en cuenta que quiere decir de que justamente a la mitad Z va a ser igual a 0 y va a haber, va a estar el 50% de probabilidad acumulada. Y entonces, esta es una tabla de acumulados. Para recordarse ustedes cómo se usaba esto, bueno, ustedes encontraban un valor dentro de menos 3.49 a 3.49 y de acuerdo a ese valor ustedes lo buscaban en su tabla y de acuerdo al valor de la tabla obtenían la probabilidad. Por ejemplo, vamos a utilizar el 2.88. Bueno, menos 2.88 se encuentra aquí, menos 2.8 y el 88, el otro que sigue sería aquí, para completar el 2.88. Bueno, tiene una probabilidad del 0.0020. Si yo lo multiplico por 100, ya le tengo el porcentaje. Otra manera también vamos a poner 1.40, estaría justamente aquí, ¿verdad? Entonces, menos 1.40 es del lado izquierdo, 0.0808. Esta es la probabilidad que tiene. Entonces, aquí están los valores de Z, que es lo que busca esta probabilidad, esta distribución. Y si estamos en el lado positivo, pues ya es pasado de los 50, ¿verdad? Ya estamos pasados de los 50. Entonces, si buscamos el 1. Vamos a buscar el 1.18. Aquí está, 2.18. Bueno, entonces vamos a buscar positivo 2.18. Entonces aquí está el punto 8, sería 0.9854. Esta es la probabilidad que tiene. Toda esta probabilidad va a ser hasta cercano a 1. Vean esto, 3.49 es el número más alto que tiene la tabla. Llega a 0.9998. Vamos hasta arriba. El menos 3.49 llega a 0.0002. ¿Verdad? Así es como nosotros vamos a utilizar la tabla de la distribución Z. ¿Alguna duda, jóvenes? De momento no. Muchas gracias. Vamos, pues. Entonces, vamos a dejar de presentar y ya pasamos al tema. Es un repaso. Bueno, entonces, para hacer eso, pues utilizamos, ¿qué significa cada uno de estos tiempos? El tiempo optimista se nota con la letra A. Otra vez, depende el libro que ustedes estén consultando, así es la terminología que va a usar. Entonces, la letra A significa tiempo optimista, donde se supone que la ejecución va Ingeniero está presentando. extremadamente. ¿Sí? No aparece Pronto va. nada.
Voy a volver a dar, fíjate porque no sé por qué cuando cambio de archivo y presento, no me lo, no lo reconoce. Vamos a ver, ahora. ¿Y se ven los cambios? Sí. Pues sí. Bueno. Y entonces viene, dice, tiempo más probable, denotado con la letra M, donde se supone que la ejecución se hace bajo condiciones normales. Tiempo pesimista, denotado con la letra B, donde se supone que la ejecución va extremadamente mal. Entonces, dependiendo del libro, va a ser A, M, B. Y también hay otros libros que lo tienen así. El tiempo, recuérdense, esperado, el tiempo esperado es igual al tiempo optimista más 4 veces el tiempo medio o más probable más el tiempo pesimista, todo dividido 6. Vamos a ver, ¿por qué estadísticamente está dividido 6? Pues yo miro que hay, es un promedio, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y Sí, como es un el promedio. centro está multiplicado por 4, quiere decir que son 6 términos los que hay. Muy bien también. Pero ahí vendría la pregunta, entonces, ¿por qué estará multiplicado por 4? No sé. Ah, de acuerdo. ¿Por qué creen que está la sumatoria? Bueno, y dividió 6. Muy bien, ahí dijo él que, dijo Antonio muy bien que eran por 6 arriba, pues es un promedio. Pero ¿por qué vendrá ese 4 de ahí? Porque es el tiempo más probable, tal vez. Sí, hay un tiempo más probable, pero hay un tema ahí de por qué 6. Recuérdense ustedes de su estadística. ¿Por qué 6? Jóvenes. Elvis, ¿por qué crees que 6, Elvis? Ah, no le podría decir Inge. Va, de acuerdo. Solo recuérdense su estadística. Juan Carlos, ¿por qué 6? ¿Y por qué el No tiempo es? recuerdo, Inge, disculpe. De acuerdo. Muy buena respuesta, Ana Laura. Por las caras del dado me parece interesante. Es primera vez que lo escucho, pero muy interesante la respuesta. Vamos a ver, pues. ¿Por qué 6, jóvenes? No puede ser, su estadística se les está olvidando. Vamos a ver, Sofía. Quedó mal. Pero No, sí llevaron no recuerdo. estadística, ¿verdad? Por la cantidad de números que hay, tal vez Inge. Mm, em, no, sí hay un criterio estadístico. Hay un criterio estadístico. No, jóvenes. Muy bien, Josué. Eso es. Así Eso es, iba a Josué. decir. Cabal. Porque hay 3 desviaciones estándar. Recuérdense que en la campana de Gauss tenemos 3 desviaciones estándar. 3 a la izquierda y 3 a la derecha, que hace un total de 6. Quiere decir que el tiempo optimista toma un segmento de esa desviación. 4 segmentos van a estar en el tiempo medio
y un segmento va a estar en el tiempo pesimista. ¿Se recuerdan ustedes cuando veían esto que hablaban de si la distribución era a una o a dos colas? Justamente sería eso, ¿verdad? Aquí sería eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que se divide dentro de 6. Vamos a ver el siguiente. Esto, ¿qué significa este símbolo que está aquí? La desviación estándar. La desviación estándar. Y aquí viene un tema. ¿Es poblacional o es muestral? Yo digo que por el símbolo es muestral, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero pues, sí es por el símbolo, pero no es muestral. Entonces, ¿qué es, jóvenes? Sería poblacional. Así es la desviación poblacional. Entonces, tienen que tener cuidado porque en estadística sí era muy importante poder reconocer cada uno de los símbolos porque o era muestral o era poblacional. Entonces, para sacar la estadística aquí poblacional, la desviación estándar poblacional, pues no es más que el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido 6. Hay otra fórmula más adelante, lo vamos a ver. Bueno, entonces entramos a la distribución continua de probabilidades, la distribución bajo la curva de Z. Dice que la distribución se caracteriza por una función de densidad que es plana, por lo cual la probabilidad es uniforme en un intervalo cerrado, digamos entre A y B. La media y la varianza de la distribución uniforme son la media, otra vez, ¿qué media es esta? Mostrarlo poblacional. ¿Muestral, digo? No, no es muestral. Poblacional. Poblacional. La media muestral se representa con M o con la X con un vínculo arriba, ¿verdad? En este caso, pues cuando hablamos de la letra mu, estamos hablando de de la media poblacional. Por eso es que les digo, es importante porque es distinto agarrar todos los valores o solo agarrar una muestra, ¿verdad? Bueno, y entonces dice así, la función de la densidad de la variable aleatoria uniforme continua en X en el intervalo A, B es igual. Entonces la función en X dos puntos A, B va a ser igual 1 dividido B menos A en el intervalo de A menor o igual que X, menor o igual que B. Y si no está dentro de ese intervalo, 0 en otro caso, ¿verdad? Y entonces nos llegan a esta fórmula. Pero para eso, eso es como lo general, ¿verdad? Entonces, existen dos razones fundamentales por las cuales la distribución normal tiene algunas propiedades que la hacen aplicable a un gran número de situaciones en las que es necesario hacer inferencia mediante la toma de muestras. La distribución normal casi se ajusta a distribuciones de frecuencia reales observadas en muchos fenómenos, incluyendo características, peso, altura, coeficiente intelectual, resultados de procesos físicos, dimensiones y rendimientos. Por eso es de que la distribución normal se puede usar en varios estudios que hace uno, ¿verdad? Se puede utilizar, ¿por qué? Porque puede ser variables continuas o variables discretas. Esa es una de las ventajas que tiene una distribución normal. Entonces, este diagrama pone en manifiesto varias características importantes de una distribución normal de probabilidad. La curva tiene un solo pico, por lo tanto es unimodal. Bueno, la campana de Gauss en este caso solo va a tener un punto más alto y por eso se llama unimodal, ¿verdad? Tiene un solo punto más alto, que es donde está justamente el 50% de la distribución. Tiene la forma de la campana de Gauss mencionada, o ya que lo vimos anteriormente. La media de una población distribuida normalmente cae en el centro de su curva normal. Ahora, entonces, por eso cuando z es igual a 0, va a ser igual a 50 la probabilidad, al 50%. Pero resulta de que la media justamente está a la mitad de la campana de Gauss. Debido a la simetría de la distribución normal, la probabilidad, la mediana y la moda de la distribución se encuentran también en el centro.
Si se dan cuenta, las tres medidas de tendencia central son las mismas o son iguales y están en el centro, ¿verdad? En consecuencia, para una curva normal, la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor. Entonces, si ustedes tuvieran una curva normal, se obtiene la mediana, la media, eso va a ser igual a la mediana y va a ser igual a la moda, ¿verdad? Es una de las características que tiene esta distribución. Las dos colas de la distribución normal de la probabilidad se extienden indefinidamente y nunca toca el eje horizontal. Desde luego, esto es imposible de demostrar de manera gráfica. Si ustedes analizan la campana de Gauss y nos vamos a la izquierda, resulta que donde más se acerca la gráfica a la campana de Gauss, al eje, pero nunca lo va a tocar. Entonces, por eso es de que si ustedes, voy a regresar otra vez a la tabla. Si se dan cuenta, pues nunca va a tocar estas puntas al eje de las X, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Si Z siguiera creciendo aquí, y vamos a ver, por ejemplo, un -8, ¿cuánto ustedes creen que sea el valor de un -8? Si a -3.4, 49, perdón, es 0.0002, ¿cuánto creen que sería el valor a -8? Jóvenes. Vamos a preguntar otra vez. Hoy no quieren participar, jóvenes. Hay que estarlos llamando. Yo digo que un número muy pequeño, ¿no? Cercano a cero, pero nunca cero. Muy bien, Ana Laura, así es. Un número cercano a cero. Es como así cuando en su cálculo ustedes miran eso, ¿verdad? Tiende a cero, pero no es cero. ¿Verdad? Tiende a cero. Eso es lo que pasa. Entonces, si fuera un número, por eso es de que ustedes, aunque busquen, van a ver de que pueden encontrar tal vez una tabla que llegue a -5, pero de -3.49 a -5 va a ser casi lo mismo, ¿verdad? 0.0002 y así se va. Tal vez va a cambiar a un 0.001 y continuará así un montón de números. Porque resulta que entre más se aleje Z de la media, resulta de que se acerca a cero, pero no va a ser cero. Caso contrario, que en su tabla les diera un valor. Aquí vamos a irnos. ¿Qué pasaría si fuera ahora lo contrario? En vez de ser -8, ahora sería 8. ¿Cuál creen que sería el resultado? Un número cercano a 1, pero jamás 1. Exactamente, así es, Cristian. Sería un número cercano a 1, pero jamás sería 1. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a buscar un 8, es una alta probabilidad que fuera 0.9999, ¿verdad? Y si yo le sigo aumentando a 12, igual va a ser 0.9999. ¿Por qué? Porque entre más se acerque, entre más Z crezca, se acerca levemente al eje, pero no llega a tocarlo, ¿verdad? Entonces, esos criterios son los que hay que tomar en cuenta cuando uno está haciendo estos análisis. ¿Dudas de lo que estamos viendo, jóvenes? Jóvenes, ¿dudas? Joven, ¿no hay dudas? Bueno, continuemos pues. Y entonces por eso es de que, aunque gráficamente no se pueda demostrar, pues esas son las conclusiones que se obtienen. Bueno, entonces la distribución normal a menudo se denomina distribución gaussiana, pues en los libros ya así de anteriores, no los modernos, pues le llamaban una distribución gaussiana, porque pues se utilizaba mucho se utiliza bastante la campana de Gauss.
Una variable aleatoria X que tiene la distribución en forma de campana se denomina variable aleatoria normal. La ecuación matemática para la distribución de probabilidades de la variable normal depende de dos parámetros, de la media y de su desviación estándar, respectivamente. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos una campana de Gauss. La media está, todas las medidas de tendencia central se encuentran justamente a la mitad y aquí tenemos nuestra desviación. Entonces, si vamos para el lado derecho, pues tiende a 1. Si vamos para el lado izquierdo, tiende a 0. ¿Verdad? Eso sería la campana de Gauss. Entonces dice distribución normal. La cola de la izquierda está de manera indefinida y nunca toca al eje horizontal. La cola de la derecha se extiende de manera indefinida, pero nunca toca al eje horizontal. La distribución normal de la probabilidad es simétrica con respecto a una línea vertical que pasa por la media. Y si se dan cuenta, pues en el centro justamente vamos a tener a la media, perdón, aquí era la media, la mediana y la moda. Ahí estarán las tres medidas de tendencia central. Y entonces aquí vienen estos criterios. Cuando nosotros vamos a tomar las tres desviaciones, tanto de izquierda y derecha, resulta que podemos tomar ciertos criterios. Y entonces hay dos premisas que ustedes las vieron en estadística que se tiene que tomar en cuenta. Vamos a ver si acuerdan de esas tres premisas que tenían que tomarse en cuenta en estadística, que cualquier método podría llevarnos a errores. Tal vez se los enseñaron como error de tipo 1 y error de tipo 2. Jóvenes, vamos a preguntarle porque hoy no quieren participar de bien. Javier Alejandro. Javier Alejandro. Gente, Javier Alejandro. Conectado, pero no presente. Ingeniero, ¿cuál fue la pregunta? Perdone. Espérate la de Santiago. ¿Cuáles son los dos tipos de errores que se pueden cometer en estadística? Que regularmente a uno cuando estaba en clase se lo repetían una y otra vez. Ingeniero, no son esas que dicen que cuando se realiza una hipótesis, aunque sea verdadera, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien, esos son justamente, así es, Jonathan. Así es. Los errores de tipo 1 y 2 son justamente esos. Dice, es rechazar algo que se tenía que haber aceptado o aceptar algo que se tenía que haber rechazado. Justamente eso. Y eso hay que tener mucho cuidado porque muchas veces pues nos puede llegar a pasar eso con los criterios que nosotros vamos tomando o la metodología. Por eso es de que en estadística se hace mucho énfasis. Regularmente lo enseñan mucho en prueba de hipótesis, ¿verdad? Pero la realidad es de que aplica cualquier método estadístico. Recuérdense que la naturaleza tiene cierto grado de incerteza y nuestros métodos pues tenemos que llevarlos a que tengan cierto grado de certeza para hacerlo para aumentar, reducir la incerteza y aumentar la certeza. Así es. Muy bien, Jonathan. Bueno, entonces, vean esto, pues hay tres maneras de hacerlo. Regularmente uno puede trabajar al 68%, al 95.5% y al 99.7%. Claro, si yo trabajo al 68%, estoy diciendo que estoy tomando
a una desviación. Si yo trabajo a 95% de certeza, estoy trabajando a 2 desviaciones. Si yo estoy a 99.7, estoy trabajando a 3 desviaciones. ¿Qué significa eso? Vean, dice, aproximadamente el 68% de todos los valores de la población normalmente distribuidas se encuentran dentro de la desviación estándar. Quiere decir que el 68% de mi población, ¿verdad?, se encuentran aquí, ¿no?, en esta área. Aquí están todos. Bueno, pero aquí viene la pregunta. ¿Qué significa este 16% del área? Es el porcentaje que no cumple, ¿no? Sí, ese porcentaje que no cumple. Hay una palabra que se utiliza ahí, que es muy importante, que de hecho ustedes, si vieron las distribuciones, se representará con la letra alfa, ¿verdad? Y si era 2 colas, pues le agregaban un 2 aquí. ¿Qué significa eso, jóvenes? Muy bien, Ana Laura, incertezas. Entonces, vean esto, pues, y por eso les digo yo que es importante, pues, lo que hablamos, los errores de tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean, pues, si nosotros tenemos el área muy reducida a una desviación derecha-izquierda, puede darse el caso que dentro de esta área estemos rechazando algo que deberíamos de aceptar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cosas buenas las vamos a rechazar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no el intervalo lo contempla. Entonces vamos a cometer un error. ¿Qué significa? Rechazar algo que está bueno, que debíamos de aceptar. Bueno, nos vamos a la siguiente. Aproximación al 95%. Todos los intervalos de la población normalmente distribuidas se encuentran dentro de más o menos 2 desviaciones estándar. Vean, aquí están las 2 desviaciones y vean cómo se redujo la incerteza, ¿verdad? Entonces, aquí pueda darse el caso de que reduzcamos la probabilidad del error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque serían muy pocos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la incerteza estaría a 4.5 y el área, ¿verdad?, donde estarían los eventos sería esto, ¿verdad? Todo aquí estaría. Entonces, aquí es donde estaría mi aceptación, ¿verdad? A 2 desviaciones. Y a 3 desviaciones, pues sería así, ¿verdad? Vean cómo se ha reducido el área, ¿verdad?, de la incerteza, casi nada de incerteza. Y todo estaría aquí. ¿Qué significa eso? Si lo queremos ver en una producción de una planta. Significaría que todos nuestros productos salen al 99.7% eh, de confianza, ¿verdad? Y solo el punto 3 cae a esa incerteza de que puede hacer que salgan malos. Entonces, pero eso genera esa confianza. Entonces, vamos a ver, en épocas de elecciones, ¿verdad? En épocas de elecciones se pasan encuestas, ¿verdad? Y entonces, cuando se pasan esas encuestas, pues para creerles a las encuestas, lo primero que tengo que hacer es ver a qué intervalo de certeza utilizar. Si lo utilizaron a un intervalo de 95.5, pues puede apegarse. Hay bastante certeza de que la encuesta indique quién es el candidato, ¿verdad? Si lo hacen a 68%, hay una alta probabilidad de que es muy grande la incerteza y entonces pueda darse el caso de que no toda la información tenga confianza. Pues qué bueno que fuera un 99.7, pero a veces no podemos realizarlo a un 99.7 porque representa dinero. Vamos a ver si fueran esas encuestas, ¿verdad? Eh, una encuesta para definir quién es el candidato que va en primero, en segundo lugar y así, respectivamente. Y resulta de que lo queremos hacer el 99.7. Me dice 99.7 de certeza. Esto significaría que estaríamos hablando, ¿verdad?, de entrevistar, por ejemplo, si fuéramos 20 millones, posiblemente a unos 19 millones. Depende, porque para definir la muestra depende la desviación que tengamos, ¿verdad? Entonces, pues estamos hablando que casi toda la población tendría que ser entrevistada
para un 99.7% saber de que quién va a ser el candidato ganador. En este caso, por eso es que no se hace, porque sale muy caro. A 95.5, igual, son bastantes personas, pero no es igual que 99. Ahora, a 68%, pues no sale. Pero pasa esto. Ustedes van a encontrar que dice el candidato A va en primer lugar, ¿verdad? O ya le toca al candidato A, el B, C, D va muy por debajo al candidato A. Si cuando vemos eso, ustedes vean esos campos pagados, resulta que no tienen ninguno de estos. Entonces es un anuncio. No hay una medida estadística que nos dé la confianza de que lo que están publicitando o publicitando tenga certeza e incerteza, ¿verdad? Como no lo tiene, carece de peso, ¿verdad? Esa información. Por eso es que cuando ustedes vuelvan a otra vez a las elecciones, cuando hay otra vez, vean justamente este número, ¿verdad? Y entonces las encuestas que traen ese número, pues pueden ser confiables. Lo que estoy diciendo es que al ser confiables pueda tener un cierto porcentaje de incerteza, ¿verdad? Igual nos va a pasar a nosotros en nuestro proyecto. Entonces hay que tomar en cuenta pues estos intervalos. ¿Alguna duda, jóvenes, de los intervalos de certeza e incerteza? Muy bien. Sí, Javier. Ingeniero. Entonces depende a qué estamos realizando dentro de un proyecto, se debe considerar cualquiera de los 3 porcentajes. Sí, así O es. sea, todo va a depender de cómo se va a construir prácticamente. Exactamente, sí. Y es que lo que pasa es de que sí tenemos que tener bien claro esto de qué es lo que puede, porque mira, te voy a poner un ejemplo. Qué bonito fuera que en la industria pues se hiciera un análisis de los tres al 99.7, pero significaría, si lo vamos a ver así, es de que vamos a hacer un muestreo de casi el 100% del producto, ¿verdad? Entonces, imagínate cuánto tiempo nos se estaría consumiendo, cuántos recursos. Por eso es de que 99.7 no es muy usado. 68 tampoco es muy usado porque aumentan los errores de tipo, ¿verdad? Puede ser que rechacemos algo que está bueno o aceptemos algo que está malo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna otra duda? Muy bien, Jonathan. Bueno, continuemos. Y entonces, venimos y bueno, la curva de cualquier distribución continua de probabilidad o función, densidad se construye de manera que el área bajo la curva está limitada. Entonces, si nosotros no tuviéramos las tablas que vimos anteriormente, esto tendríamos que hacer. Esta es la función de la densidad. Entonces, esta función de la densidad, si nosotros no tuviéramos la tabla, pues esta la utilizaríamos. Imagínense, la probabilidad de que x1 sea menor a x menor que x sub 2 va a ser igual a a la integral de x1, x sub 2, de n de x, de mu y de la desviación estándar por dx. ¿Qué significa todo eso? Pues sería esta la fórmula de la densidad. Entonces, nosotros para encontrar un área bajo la curva, tendríamos en la curva, en el área bajo la curva normal, tendríamos que utilizar esta fórmula, ¿verdad? Para encontrar la densidad. En este caso, pues tenemos las tablas y no la usamos, ¿verdad? Pero si no tuviéramos las tablas, esta sería la forma de usarla. Pero de suerte, pues tenemos las tablas y para encontrar la z, el valor z, pues tenemos esta fórmula. Z es igual al valor esperado, ¿verdad?
menos la media, y aquí es donde viene la pregunta, ¿no? La media poblacional dividido la desviación estándar, ¿verdad? Poblacional. Así es. Y entonces esta es la que estaríamos usando. Entonces dice la distribución de la variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1 se llama distribución normal estándar. Y entonces ahí es donde nosotros venimos y si la media o el valor que andamos buscando es igual a la media poblacional, pues se hace 0. Entonces 0, ¿a cuánto equivale? Z igual a 0 al 50%. ¿Verdad? ¿Dudas, jóvenes? Jóvenes, ¿dudas? No, Inge, todavía no. Todavía no. Perfecto, continuemos pues. Entonces, pero resulta también que la ventaja que tiene la probabilidad bajo el área bajo la curva, pues también lo podemos utilizar de forma binomial. Entonces, vean esto, la probabilidad asociada a experimentos binomiales se obtiene fácilmente de partir la fórmula BXNP de la distribución normal cuando n es pequeño. Si X es una variable aleatoria binomial con media de mu igual a NP y la varianza igual a NPQ, entonces de forma limitante la distribución, vean cómo cambia. A pesar de lo que hay, podemos utilizar la fórmula de Z. Y entonces, en este caso, la fórmula de Z sería así. Z es igual al valor esperado menos N por P, que N por P no es más que la media poblacional, dividido en la raíz cuadrada de N por PQ. Y vean esto, conforme N tiende a infinito, pues la distribución normal se comporta como la distribución normal estándar, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes, de cómo una distribución normal se puede convertir en una distribución binomial? Jóvenes. Vamos a preguntar, pues. A ver si tengo un par de dudas aquí. Ingeniero, ¿Sí, Andrés? solo una pregunta. ¿P y Q a qué hacen referencia? Eso es lo que iba a preguntar, porque dije, bueno, puede ser que no tengan dudas. PQ, estamos hablando de las probabilidades de éxito y de fracaso. Entonces, hablamos de un número de sumado P y Q, te tiene que dar 1. Entonces, en este caso, P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad del fracaso, ¿verdad? La relación debería de ir, bueno, primero tienes que definir quién es el éxito y quién es el fracaso. Regularmente, pero no siempre, puede darse que P sea la probabilidad más alta, pero depende el ejercicio que esté resolviendo. Puede hacer que P, como es la probabilidad de éxito, sea también la probabilidad más baja. Ok, ¿y N de casualidad? N es el tamaño de la muestra. Siempre que hablamos de N, es el tamaño de la muestra. Cuando es N minúscula, cuando es N mayúscula, es el tamaño de la población. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, estamos, Andrés. Bueno, y entonces, así sería, ¿verdad? Como una distribución normal puede también aplicarse a una distribución binomial, ¿verdad? Sí existe esa fórmula. Lo único que hay una condicionante, ¿verdad? Que dice así. Debemos enfatizar que se debe tener cuidado al utilizar esta aproximación, que es bastante buena, siempre y cuando n por p y n por q sean de al menos de 5, ¿verdad?
Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque n tiene que ser pequeña, por eso es que dice ahí, conforme n se va hacia el infinito, pues resulta que tiene un comportamiento más de z que de binomial. Por eso es que cuando hacemos estos cálculos, pues sí tenemos que tener bien claro el tema estadístico, cuándo es una binomial y cuándo podemos utilizarla, ¿verdad? Y si es la n es muy grande, pues va a tener muy cercano los valores a una tabla de z. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Pues dice un investigador, informa que unos ratones a los que primero se les restringe drásticamente sus dietas y después se les enriquece con vitaminas y proteínas, vivirá un promedio de 40 meses. Si suponemos que la vida de tales ratones se distribuye normalmente con una desviación estándar de 6.3 meses, calcule la probabilidad de que el ratón determinado viva más de 32 meses, menos de 28 meses, entre 37 y 49. Bueno, jóvenes, entonces saquen sus calculadoras, si lo van a hacer en Excel, ¿verdad? Y sus tablas, y díganme cuánto es la probabilidad de que el ratón viva más de 32, menos de 28 y entre 37 y 49. Calculen jóvenes y me dicen cuánto es la probabilidad, utilizando la distribución de Z.
Bueno, vamos pues, vamos a preguntar cuánto les dio. Magdalena, ¿cuánto le dio el resultado de 32? Todavía no lo he hecho y ahorita lo voy a hacer. No puede ser, Magdalena, y todo el tiempo que les di. Estoy Vamos. pensando. Vamos a ver, pues. Pues, Magdalena. Lester. Igual dije las mismas. Igual que Magdalena. Sí, es que no muy me acuerdo. Uy, no puede ser eso. Sí, Antonio. 0.89. Muy bien, 0.89. ¿Ya hiciste la de menos de 28? 0.0287. Muy bien. ¿Y la de 37 y entre 49? Esa no la he hecho. Muy bien, gracias, Antonio. Ahorita van a saber las respuestas, ahí van a saber si están buenas o no. A ver, Andrés, ¿ya hiciste la de 37 y 49? Todavía estoy a mes, no he llegado hasta ese punto. Bueno. Fernando José. No, ingeniero, todavía no he llegado al punto C. Ingeniero, para sacar entre esos dos, ¿qué habría que hacer con ambos resultados? Porque se saca el de 37 y se saca el de 49. Así es. ¿Y después qué? El resultado ahí tenés que venir y restarle. Al de 49 le restas el resultado del 37 para que solo te dé la probabilidad del intervalo. Vamos a regresar a una presentación. Publicar. Aquí está la mierda. Aquí. Voy a poner esto. 37, creo que es así. No sé si era 49, pero vamos a ponerlo ahí. Entonces, recuérdate que la tabla te da el acumulado de aquí, ¿verdad? De 1. De 39. Bueno. Y te da el acumulado de 49. Vamos a ponerlo en verde. Te da el acumulado también para acá, ¿verdad? De todo esto. Pero lo que necesitas saber es solo lo que está entre 37 y 49. Entonces, como son dos acumulados, venís y vas a agregar la resta, el verde menos amarillo. Quiere decir, el resultado de 49 menos 37. A ese resultado lo que te va a dar es lo que está dentro del intervalo. Así se hace. Ok. No sé si recordé o ya entendí, pero sí lo que lo que escribieron en el chat, eso me salió. 0.6015. Vamos a ver, ahorita vamos a ver. Muy bien, punto 60. Vamos a ver. Ahora aquí tengo las respuestas. Y entonces quedaría más de 32 meses, 0.8980. Un error que se comete es de que se ve el acumulador. Recuerden que dice más de 32, quiere decir 32, 33, 34 hacia infinito. Bueno, entonces como es del lado izquierdo de 32, tengo que restar la probabilidad que me dieron a 1 para obtener este valor. Menos de 28, esa sí es la que me da acumulada. El menos de 28 sería 0.2 y entre 37 y 49, 0.6080. A los que les dieron eso, pues muy bien, ya comprendieron cómo es que se utiliza la tabla y cómo es que se analiza o cómo es que se aplica la distribución bajo la curva. ¿Alguna duda? Con esto, ¿no? No, perfecto. Pero las puede resolver, es que a mí no me salió eso. Bueno, o tal vez solo la primera, que creo que me salió el 0.2. Vamos, entonces sería 32 menos 40 dividido 6.3. ¿Cuánto le da esto?
Sé que le va a dar negativo, pero el valor no. Me da menos 1.26. 1.26. 27. 27. 1.27. Bueno, entonces usted se viene a su tabla. Es menos 1.27. Entonces nos venimos aquí, menos 1.27. No va a estar aquí, va a estar aquí. Voy a subir un poquito más. Entonces, y 7 sería la tercera columna. Entonces, menos 1.27. Nos venimos aquí, está 0.1020. Pero recuerden que este 0.1020 es de lo acumulado, ¿verdad? Y lo que me están pidiendo es después del acumulado. Entonces, como yo sé que esto mide 1, le voy a restar lo que me están dando acumulado, que es el 10. O sea, que ahí está 10.20. Entonces, a 1 le resto 10.20 y me da el otro lado, que es el que ando buscando. Así se resuelve. Ah, ok. O sea que depende de la condicionante de si es más o menos o entre. Exactamente. Así es, por eso de que les puse esas variantes para que se acordaran, porque sí depende de eso. No es que el método o buscar Z siempre sea igual, ¿verdad? Sino sí depende de qué es lo que le estén pidiendo, así va a ser. Ingeniero, una pregunta. eh, por ejemplo, o sea, ahí Ana Laura tenía 1.27. ¿Qué tanto? No recuerdo, ¿ah? ¿Qué tanto va a afectar que no aproximemos? Muy importante, fíjate que el tema es de que sean lo más puntuales o lo más, se pueda utilizar la mayor cantidad de decimales para poder establecerlo. Ya tal vez en Z pues ya podemos aproximar, pero mientras hacemos los cálculos, ponerle la media, la desviación estándar, sí tenemos que tener lo más que se pueda de decimales. Ya para cuando vamos a buscar Z, te voy a poner un ejemplo, si Z me dio 1.10 decimales, pero la tabla solo tiene 2, ¿verdad? 2 decimales. Bueno, entonces ahí yo aproximo y ya me da el valor, ¿verdad? De hecho, hay veces que es tan crítico los valores, porque si nosotros tenemos, vamos a poner ejemplo, tenemos 10 decimales, el número está muy cercano a, a un valor aquí. Entonces, si nosotros queremos ser exactos en la probabilidad, a veces nos pasa que tenemos que ser exactos en el análisis de la probabilidad, usamos interpolación, ¿verdad? Entonces, empleamos la interpolación para hacer exacta la probabilidad. Muchas veces nos va a pasar, como la tabla de los datos son 4 dígitos después del punto decimal, pues nos va a quedar muy similar. De hecho, por ejemplo, en este, pero era 10.80, 0.1080. Si los aproximamos y hacemos interpolación, puede ser que nos dé 10.79, ¿verdad? ¿Es más exacto? Sí, pero es muy cercano al valor de la tabla. Pero sí hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Yo en lo particular les digo, hagan todos los cálculos, cuando ya tengan el valor de Z, pues ya hagan el corte, aproximen si es necesario y ya busquen en Z, porque podemos utilizar, si lo quieren más exacto, interpolación. Algunas veces, bueno, eso no sé si les pasó en estadística, pero en estadística muchas veces uno pide como catedrático el valor exacto. ¿Qué significa eso? Tienen que interpolar, porque en la vida real se utiliza también la interpolación, ¿verdad? Entonces tenemos que justamente utilizar una interpolación. Pues así sería, Antonio, respondiendo ahí a tu pregunta. Gracias, ingeniero. ¿Otra duda, jóvenes? Inge, una pregunta. Sí. Los datos de la tabla de distribución de Z cambian.
¿En qué sentido? Solo para comprender tu pregunta. Que yo la tercera me salió 0.6066 porque yo consulté una tabla en internet y cuando Z es igual a 49 menos 40 dividido 6.3 me da 1.43, pero ahí me marca 0.9222. Sí, fíjate que hay que tener cuidado, ¿verdad? No todas las tablas. Mira, pues te voy a poner, de hecho yo la tabla que utilizo de un libro. Por eso si te das cuenta tiene página de 700 o algo así. Porque, vamos a ver, aquí está. 735 utilizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de un libro y sé que esos datos son exactos y confiables. Muchas veces se descargan tablas de internet y no, te lo digo, sí tienen error. Y a veces uno está contento porque en vez de menos 3.4 llega a menos 5. Te dicen, esa tabla me va a ayudar más todavía. Pero en lo particular, pues no es mucho de ayuda y sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Así es. Hay que tener cuidado con los datos. En este caso, pues esta es la tabla que utilizo, ¿verdad? Si se dan cuenta, 2 hojas, pero es de un libro, ¿verdad? Y nos las puede compartir. No se puede, no, ustedes ya las tienen en estadística, las llevaron. ¿Cómo se llama el libro? Tal vez lo encuentro. Ahora, ahí las va a subir en el material. Eso las va a subir. Ingeniero. ¿Sí? En la segunda nunca me salió ese resultado, no sé cómo se resuelve ahí. Espérame, déjame ver. O sea, sí tengo la respuesta en negativo, pero de ahí no sé qué se le resta. Vamos a ver. Solo dame tiempo de regresar a la presentación. Bueno, voy a borrar esto. Vamos a ver, pues. Esta, la segunda. Sí, Sería correcto. así, mira. 28 menos 40 dividido 6.3. Eso te va a dar un negativo, pero no sé cuánto es. ¿Cuánto te da el valor? Sería menos 1.90. Menos 1.90. 1.90, sí. Vamos a ver, pues, menos 1.90. Menos 1.90. Menos 1.90. Si ese es el valor, se mira 0.0287. O sea, hasta ahí se queda la respuesta. Ahí se queda. Este caso por la descripción que pide. ¿Verdad? Ah, ya. Sí, ese por eso te digo, no se puede generalizar, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones, así es como se va resolviendo, fíjate. Interpretado en otra forma, ¿cómo serían esas respuestas? ¿Cómo así? Solo para comprenderlo. O sea, teniendo ese valor decimal, hay que pasarlo a porcentaje. Sería multiplicar este valor, ese 0.0228 por 100. Entonces te da 2.28 la probabilidad. Ah, ya, ok. Así es. Sí, porque recuerda que aquí la tabla está dada por decimales, de 0 a 1. Ya si lo querés pasar a porcentajes, lo tenés que multiplicar por 100. Ingeniero, una pregunta. ¿Y por qué ahí no restó ese 0.0287 menos 1? Como lo hizo con el A. Muy bien, Fernando. No lo resté porque te están diciendo, ahora te voy a decir para que veas, porque este concepto de estadística, menos de 28. Entonces vamos a regresar otra vez a la presentación. Vamos a borrar esto. Están viendo menos de 28. Vamos a irnos a una campana de Gauss para que lo podamos visualizar. Vamos a utilizar esta. ¿Cuánto es la media? ¿Cuánto es la media? Era 44, si no me equivoco, o 40. Era 40 y... Era 40. Era 40. Gracias, 40. Mira, pues, 40.
Estamos buscando 28. Vamos a poner el ejemplo que está aquí 28, mira. Aquí está 28 semanas. Y te está diciendo que llegue a 28 semanas vivo. ¿Qué significa? Que de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 28. La probabilidad acumulada de aquí. Mira. Ay, ya le capté. Así es, mira. En cambio, el otro decía más de 32. Vamos a poner el ejemplo. O sea, el Que no sea resto más de de la 32. partida. Voy a poner aquí. Aquí está el 32. El otro decía más de 32. Ah, bueno. Más de 32 no te está diciendo 31, 30, ni 29, ni 28. No, que Más de después de 32 está diciendo 32. 32, 33, 34, 35. Quiere decir todo lo que está después de aquí. Oh, ya le capté. Pero Brian. resulta que la tabla que estamos usando es acumulada de 0 a 1. Entonces no te va a dar este dato. Nunca te va a decir 32. Te da el acumulado. Este te lo va a hacer otro color para que veas esto. Te está dando el acumulado de dónde? Desde 0 semanas hasta 32. Y Por este eso es dato que yo lo no lo resta quiero. con el 1. Ajá. Oh, Entonces ya vos le sabes que capté. la campana Gauss tiene la sumatoria total de su área es 1. Entonces yo le resto este pedazo que estoy pintando de verde a 1. ¿Por qué? Porque yo no quiero este pedazo, este no lo quiero. No, Yo que el quiero otro, este. el que sigue después de 32. Oh, ya Exactamente. le capté. Gracias, ingeniero. No, ahí estamos. Por eso es de que hay que tener cuidado. Miren, cuando yo también di estadística, entonces regularmente esto es lo que a veces el alumno no lee bien y es donde confunde la mayor veces, ¿verdad? Y si cada uno tiene diferentes criterios de tomar, ¿verdad? De hacerlo y de interpretar. Por eso es muy importante un repaso porque pueda darse que el proyecto en per se le pida por intervalos, ¿verdad? ¿Cuánto sería que el proyecto termine a 68, 95 al 99%? Entonces ustedes tienen que calcularlo. O pueda darse el caso de que se pida así, ¿verdad? Entre más de tantas semanas, menos de tantas semanas o entre tantas y tantas semanas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a emplear esto para poder determinar y tomar decisiones. Y así es. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Jóvenes, alguna otra duda? No, de momento, ingeniero. Bueno, continuemos pues. Entonces ahora vamos a hacer esto. La empresa Universal está pensando en lanzar al mercado un producto nuevo, para el cual tienen las siguientes actividades enlistadas en sus respectivos tiempos. Entonces dice, número de actividades, des en cuenta que ahora no dieron letras, sino dieron número de actividad, precedente, optimista, tiempo normal y tiempo pesimista. Entonces necesito que ustedes, les voy a dar 10 minutos porque no es una red muy complicada. Ustedes realicen lo siguiente. Ustedes armen la red con estos datos. ¿Verdad? No incluyan tiempos, ahorita no vamos a ver tiempos, ahorita vamos a armar la red. Entonces tienen 10 minutos para armar la red de acuerdo a este criterio. A cómo está estructurada la red. 10 minutos, jóvenes. Pues, háganla en Excel o en Word, por favor, para que la podamos ver. Sí es importante